Esta es una producción de Grupo Fórmula. Licenciado Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, antes que nada, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Procurador, dijo usted hace un par de días frente al presidente y frente a la opinión pública, se acabó la fiesta. ¿A qué se refería? ¿Por qué sería una buena noticia para el país que se acabara? ¿Qué fiesta? ¿De qué nos habla? De la fiesta de la que tenían todos los factureros con la defraudación fiscal. La defraudación fiscal vía factureras se llegó a convertir en el deporte nacional. Nosotros queremos que el deporte nacional sea el béisbol, no la defraudación fiscal. Por eso es por lo que estamos atacando frontalmente ese delito. Calculamos que cuando menos en el 2018 el daño al erario público por defraudación fiscal vía factureras fue de 500,000 millones de pesos. De ese tamaño es el problema, de ese tamaño era la fiesta. ¿Por qué no escuchábamos antes prácticamente hablar de la Procuraduría Fiscal de la Federación? Y ahora sí, hay un antes y un después marcado por este gobierno en lo que se refiere a la recaudación. El presidente nos encomendó directamente el pelear porque se acabe la defraudación fiscal y sobre todo que esta institución es la encargada de presentar las querellas por defraudación fiscal. Nosotros impulsamos por instrucción del presidente la reforma de empresas fantasmas y por eso se empezó a escuchar de la Procuraduría, porque somos la autoridad encargada de perseguir estos delitos. ¿Esto es terrorismo o justicia, procurador? ¿Y de qué modo se beneficia la salud de la República con esta actitud y estas acciones? En primer lugar, jamás es terrorismo fiscal. Lo que nosotros estamos haciendo es permitir que se cumpla la ley. ¿Qué es lo que pasaba? Las riendas del fisco estaban sueltas. No perseguían a ninguno de estos grupos. Se permitían que operaran estos grupos delictivos. Lo único que estamos haciendo es retomando las riendas del fisco federal. Y esto es justicia, porque en lugar de contribuir al gasto público para beneficio de la colectividad, hay un pacto criminal entre el que compra y el que vende facturas para no pagar impuestos. Y eso es lo que es totalmente penal. Si calculas cuántos son 500,000 millones de pesos, vista en hospitales que se pudieron haber construido o en equipo médico que se pudo haber otorgado ahorita en estas épocas, es realmente penoso el que se hayan robado esas cantidades. Ya puestos a comparar cuántas universidades, cuántos hospitales, cuántas escuelas podrían haberse construido con esa cantidad. Estamos hablando de $500 billion de pesos. El presupuesto nacional son 6 billones de pesos. Estamos hablando que es casi el 10% del presupuesto nacional. Ahora, me llama la atención que habló de grupos, procurador. Es decir, cuando hablamos de estas empresas factureras que hacían facturas falsas para que otras empresas o individuos no pagasen impuestos, me llama la atención que habla de grupos. Estamos hablando entonces también de crimen organizado en la medida en que había cabezas, si las hay todavía, díganos, que manejan varias empresas o muchas empresas factureras. Por supuesto. Por eso nosotros pugnamos porque se aprobara la ley de empresas fantasmas para equiparar al esquema de factureras, es decir, 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, se equiparara con delincuencia organizada. Defraudación fiscal se equipare a delincuencia organizada. Claro que es delincuencia organizada, por supuesto que había grupos. Te pongo un ejemplo. En las querellas que presentamos, abarca 43 empresas.
Simplemente para constituir 43 empresas necesitas 2 socios por empresa. Son 86 socios. Necesitas 43 cuentas de cheques, 43 firmas electrónicas, 46 RFCs. Estamos hablando de 8,000 contribuyentes que compraron facturas a este grupo. Vuelvo a preguntar, ¿no es una delincuencia organizada? Ahora, en el sentido contrario, puede haber casos, esta es una pregunta cándida, se la planteo así tal cual, cándidamente. A ver, puede haber casos de personas, de contribuyentes que puedan haber incurrido en este error de manera involuntaria o engañados por un contador, etcétera. A ver, la pregunta es si hay casos en que puede haber avenimientos con la autoridad de gente que por buena fe haya incurrido en este delito, ¿o no? Nosotros defendemos las garantías individuales y por eso tratamos de cuidar todos los aspectos. Por esa razón se otorga un plazo de 3 meses para que los contribuyentes pasen a regularizar su situación fiscal. Van a llegar unos requerimientos, unos exhortos, solicitándoles regularicen su situación fiscal porque compraron facturas, hicieron deducibles facturas, operaciones simuladas. Si en esos 3 meses el contribuyente, con las características que tú mencionas, que de buena fe, que por un error, que el contador lo hizo, cualquiera de esas causales se acerca y regulariza su situación fiscal, no tiene problema, no vamos a presentar querellas. Si a los 3 meses, con un día, no han regularizado su situación fiscal, presumimos que realmente hay un pacto criminal, es decir, que el que vende facturas se puso de acuerdo con el que compra facturas para no pagar impuestos. Y en ese caso vamos a presentar las querellas contra todos ellos. Procurador, es inevitable referirnos a este escenario tan complejo que estamos viviendo de una doble pandemia, la de salud, la económica y pues ya hasta una tercera pandemia de carácter social. ¿De qué manera esta acción, esta estrategia del gobierno, esta determinación puede ayudar al país a acelerar lo más que se pueda la recuperación económica que tanto nos preocupa por su consecuencia social? Es decir, ¿a dónde van los recursos que se recuperen mediante esta estrategia fiscal? Esto es muy sencillo, tenemos que cambiar la cultura tributaria. Estamos acostumbrados a no pagar. Todas las políticas fiscales iban encaminadas a proteger al incumplido y al cumplido lo dejaban sin ningún mérito. Por eso los esquemas de condonación de contribuciones desde el 1995 con el programa de apoyo a deudores del Fisco Federal, el famoso PROAFI, PROAFI 1, PROAFI 2, los decretos de condonación del 2006, del 2012, iban única y exclusivamente a proteger al incumplido. Ahorita lo que estamos tratando es precisamente de que todos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales. A todo el país le conviene que todo mundo pague contribuciones. Tenemos demasiadas necesidades que solventar en este país. Por eso es necesario cuidar los ingresos públicos. Finalmente, por ahora, procurador, porque este espacio se quedará abierto, también por iniciativa de usted, cuando quiera enviar un mensaje, pues estaremos con la mejor disposición. Pero por ahora, ¿qué le diría a quienes nos están viendo y escuchando? Hablaba usted, mencionó hace un par de respuestas la cultura del pago de impuestos. ¿Por qué es importante pagar impuestos? ¿Cuál sería su mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan en esta ocasión? Lo primero que les diría es, se acabó la fiesta para los que no quieren pagar impuestos. Exhorto a todos a pagar impuestos y en 2020
el que no cumpla con sus obligaciones fiscales, las sanciones son mayores. Ya hay prisión preventiva oficiosa para quien no cumpla con sus obligaciones fiscales y caiga en los supuestos del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Es mejor cumplir. Los exhorto a cumplir con sus obligaciones fiscales. Procurador, gracias por esta conversación, pero entiendo que habrá también apertura de parte de ustedes para dialogar con quienes tengan disposición de pagar, pero que encuentren o que se encuentren en alguna problemática. Nosotros estamos abiertos siempre dentro del marco de la ley. Procurador, gracias. Estamos al habla. Muchas gracias por todo, Ricardo. Muchas gracias a todo tu auditorio. Gracias. El licenciado Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación. Hasta pronto, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.